A continuación, por Infinito. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Puedo decir sin ninguna duda que la Unión Soviética está muy interesada en los ovnis. No sorprendería si los platillos hubieran impactado en la Unión Soviética. Sin duda alguna, esta es la mejor filmación del supuesto impacto de un ovni que vi hasta ahora. Hecho 1. Durante más de 5 décadas, los gobiernos occidentales han estado recogiendo información sobre los ovnis en estricto secreto. Hecho 2. Lo mismo hicieron sus homólogos detrás de la cortina de hierro. Hecho 3. Ahora que la Guerra Fría terminó, finalmente la verdad sale a la luz. Los archivos secretos de la KGB sobre ovnis. Los archivos secretos de la KGB sobre ovnis. Conducido por Roger Moore. Mientras que la habilidad de los gobiernos occidentales para mantener secretos es duramente debatida, una cosa parece cierta. Detrás de la cortina de hierro, la reserva era un procedimiento operativo corriente. Aquí, bajo los soviéticos, la libertad de prensa y la responsabilidad del gobierno ante el público eran virtualmente inexistentes. Muchos creen que el gobierno norteamericano tuvo algo más que un interés casual en la posibilidad de la presencia extraterrestre desde los comienzos del siglo XX. Por cierto, desde los informes de un disco volador en Nuevo México a fines de la década del 40, se ha documentado la participación de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la investigación. Además del antiguo proyecto del Libro Azul y de 2 informes recientes de la Fuerza Aérea intentando cerrar el caso Roswell, el gobierno poco manifestó en forma pública sobre su interés en los ovnis. Una organización que aparentemente sí estudió los ovnis fue la Agencia Central de Inteligencia. Desde la era de la Guerra Fría, se afirmó que la CIA ha buscado en forma activa, con nivel prioritario, la adquisición de cualquier información soviética relacionada con el contacto y la tecnología extraterrestre. Una persona que confirma dichos alegatos es este hombre. Agente de la CIA durante 6 años, su área de acción era el interés ruso en actividades anómalas. Si bien ahora está empleado en el sector privado como analista en seguridad, pidió no ser identificado debido a la naturaleza sensible tanto de su posición anterior como de su puesto actual. Me uní a la CIA en 1989. Mi misión era controlar e infiltrar la sección de Ciencias Especiales de la KGB, una unidad de dirección y una división de la primera dirección principal. La meta de la sección de Ciencias Especiales es obtener, analizar, interpretar y explotar conocimientos sobre extraterrestres. Estaba interesada en ovnis avistados en la ex Unión Soviética y en los países del bloque oriental. Nuestra unidad de inteligencia recuperó al menos una porción del lugar de impacto de un ovni en la Unión Soviética. Este antiguo agente pudo confirmar el interés no solo en el impacto de 1968, sino también en otros intentos soviéticos por recuperar tecnología y documentación sobre ovnis. Desde que Stalin tuvo el control sobre la Unión Soviética, especialmente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se decidió que si existía algún rédito tecnológico obtenido de la tecnología extraterrestre, la Unión Soviética sería la única poseedora. Debido al cambio de poder en la ex Unión Soviética, muchos creen que gran parte de la antiguamente inalcanzable información de la era de la Guerra Fría ahora podría estar en manos de agencias de inteligencia estadounidenses y británicas.
Desde los primeros días de la carrera espacial, Estados Unidos y Rusia realizaron muchos adelantos independientes. Sin embargo, algunos de los nuevos descubrimientos realizados por ambas partes, sin duda fueron obtenidos mediante el antiguo espionaje y la posterior ingeniería inversa. Desde los albores de la civilización moderna, obtener la tecnología del rival y adaptarla a los propios usos ha sido la piedra angular del espionaje militar e industrial. Esta práctica de desmantelar los materiales del otro, descubriendo sus secretos y adaptándolos, se conoce como ingeniería inversa. Desde el infame incidente Roswell en 1947, se informó que la fuente de mucha de la tecnología militar moderna de los Estados Unidos no proviene de esta tierra. Una cantidad de tecnologías fueron parcial o totalmente inspiradas en lo que fue recuperado en Roswell. Es sorprendente que cuando uno observa los perfiles de los laterales y la línea posterior, qué parecidos son a la tecnología clandestina y a los diseños de los aviones espía que se asemejan a la nave de Roswell. Creemos que es el diseño primigenio y el santo grial para la tecnología del diseño aeroespacial. Según testigos e investigadores sobre ovnis, los restos supuestamente recogidos del lugar indicaron una tecnología superior a cualquier otra existente en la Tierra durante los años de posguerra. La posibilidad existe, volviendo a los años 40, porque toda la nueva tecnología provenía de Alemania y tuvimos científicos alemanes que verificaban los conceptos más avanzados para nosotros en ese momento. Estos motores de cohetes pudieron haber sido una pantalla de humo, si lo desean, para hacer bajar la guardia a los rusos, hacerlos pensar que estábamos mucho más avanzados de lo que en realidad estábamos. Y esto sucedía en ambos lados. Cada uno trataba de mantener al otro con la guardia baja. De no haber sido en Roswell, probablemente lo hubiésemos hecho en algún otro lado. Se rumorea que los avances en la búsqueda, tal como el telescopio Hubble y los supermotores diésel, recibieron beneficios de la ingeniería inversa de los extraterrestres. Además de Roswell, existe otro nombre escuchado con frecuencia con respecto a la ingeniería inversa. Una instalación militar ubicada en el desierto de Nevada, comúnmente conocida como Área 51. Una teoría indica que el Área 51 es el eje de la ingeniería inversa de los extraterrestres. Pero, ¿son los Estados Unidos la única potencia militar en ocuparse en este desarrollo secreto de tecnología militar? ¿O los militares y la organización de inteligencia soviéticos transformaron tecnología a partir de la ingeniería de las naves espaciales extraterrestres que puedan haberse recuperado en Rusia? Los rusos tienen su propia versión del Área 51, ubicada en algún sitio de las zonas no habitadas de su extenso país. La KGB, además de su agenda de mantener las rígidas reglas del régimen comunista, agregó a sus obligaciones la manipulación de tecnología extraterrestre para el avance del poder soviético. Hasta aquí, de todos los avistamientos documentados de ovnis que ocurrieron dentro de la Unión Soviética, ninguno fue públicamente reconocido por la KGB. Mientras que la ingeniería inversa sigue siendo una práctica corriente en todo el mundo, no solo en los temas militares, sino también en la industria, la pregunta de si fue utilizada o no para obtener tecnología extraterrestre sigue sin respuesta. Si los rusos en verdad habían recuperado un vehículo extraterrestre como parecen estar haciendo en estas imágenes, no hay duda de que habrían querido beneficiarse de su tecnología. Invitamos al ufólogo Stanton Friedman a ver las imágenes recuperadas y a darnos su opinión. No sería sorprendente si los platillos hubieran impactado en la Unión Soviética y que alguien los hubiera seguido por radar desde cualquier satélite. Nosotros teníamos satélites, ellos tenían satélites en ese momento o solo un informe de una persona del lugar. Y lo irónico es el hecho de que envían tropas y un camarógrafo allí, pero no necesariamente implica que sea un platillo volador. Debemos ser cautelosos en cuanto a conclusiones. Creo que esa filmación merece investigarse. Hay diferentes especialistas que lo observan. ¿Saben si los uniformes son los correctos para el marco de la época? La película
En realidad, ¿está hecha en la Unión Soviética? Pedimos al experto ruso en cine Sergei Goncharov que examinara la película en cuanto a su autenticidad. Primero explicó los antecedentes de las películas. Este es el nombre de la fábrica que realiza la película en la ciudad de Bernaslavy. Esta es una película tipo A2. Después de que Sergei examinó las latas, sintió que eran auténticas y consecuentes con la zona y el periodo de tiempo de los cuales se sostenía que procedían. Ahora que hemos visto las latas, lo próximo que haremos es averiguar si la propia película tiene algunas marcas. Ok, en el comienzo mismo de la película tenemos esta palabra que en ruso dice Mashava, el comienzo o la partida. Ahora la siguiente información son estos dos puntos, y son el mes. Se trata de marzo 1969. Le traje para el año. Entonces, año 69, mes de marzo. Ok, luego tenemos los dos puntos de información que dicen Plunka número 267. Plunka en ruso significa emulsión o película. Podría denotar el carrete, el rollo o el lote. Y este, por supuesto, es el número. Lo siguiente que vemos es esta información. El logo super secreto, archivo de la KGB, y las palabras archivo de la KGB. Finalmente, Sergei Goncharov comparó las marcas de la película misma con lo que estaba impreso en las latas. Como ven aquí en el borde del negativo, tenemos unas palabras que significan película de seguridad. Y también dice tipo A2, que es exactamente la información que tienen en la lata. Luego exhibimos la película al ruso Paul Stonehill. Los colores de la película, la calidad de los uniformes de los soldados. Alguien tendría que hacer un esfuerzo especial para realizar una película que pareciera como algo hecho en los años 60. He visto un montón de películas realizadas en los 60 y esta de aquí es casi de la misma calidad. No es una película de los años 80 o 90. El oficial de la KGB que estuvo observando las cosas parece muy genuino. Para mí, mi instinto visceral es que no es algo que hayan hecho intencionalmente para engañar a la gente. El investigador sobre ovnis, Antonio Hunius, nos ofrece su punto de vista sobre la película. Diría que visualmente es muy impresionante. Lo primero que me sorprendió fue la muy buena calidad. Imágenes muy claras. Por supuesto, no sería posible duplicarlas como un engaño. Habría que contratar a algunos actores, todo lo demás. Pero estaba muy bien hecha. También podría ser algún tipo de desinformación. La KGB era muy notoria por producir desinformación. ¿Por qué razón? No lo sé, pero puede que hayan hecho algún tipo de película de entrenamiento o algo así. Por supuesto, si esto fue desinformación dirigida contra los norteamericanos, algo que nunca habíamos oído, entonces eso también es algo dudoso. Finalmente, si bien el señor Hunius pensaba que la película requería más investigación, estaba impresionado e interesado en ella. Bien, yo diría que si es verdadera, y no tengo los elementos para hacer ese juicio, es hasta ahora la mejor imagen de un supuesto impacto de un ovni o extraterrestre muerto que he visto hasta ahora. Regresaremos con más Infinito Complot. Los increíbles avances de la ingeniería genética para combatir enfermedades prenatales abren las puertas a un mundo médico de enormes posibilidades. Detectar tempranamente genes cancerígenos hereditarios es un prometedor desafío que la ciencia debe enfrentar. Explore hasta qué punto es posible, analizando el espiral doble de Pandora. Hoy, en Infinito Alternativo. Los secretos de la KGB.
para apreciar la diferencia de actitud aquí con respecto a una ciencia tan poco convencional como es el estudio de los ovnis. Es importante comprender algunos de los contrastes culturales entre Rusia y Occidente. Durante cientos de años, la cultura rusa estuvo sumida en religión, misticismo y superstición. En los tiempos de los zares, no era poco frecuente que hubiera un místico de la corte oficial. El más famoso de ellos fue el sacerdote Susaure Grigori Rasputin durante el reinado del zar Nicolás. Si bien la expresión religiosa fue suprimida, ahora está haciendo un resurgimiento, y los muchos lugares de adoración en Rusia, una vez más, están albergando congregaciones y convirtiéndose en una gran parte de la vida diaria. Los rusos parecen tener una actitud de mentes abiertas hacia las ciencias paranormales y tan poco convencionales como el estudio de los ovnis. Durante la era soviética, algunos de ellos que expresaban sus creencias en extraterrestres eran sometidos a críticas y presión por parte de los oficiales soviéticos. El autor soviético Yuri Fomin sostiene que él pasó por estas experiencias. Fui convocado a la región del Comité Bari para dar una conferencia sobre ovnis a los empleados de varias instituciones de investigación científica. Yo estuve de acuerdo. Luego de la conferencia, el jefe del Comité Regional Bari sugirió que todos los presentes debían subir a la tribuna y someter mi conferencia a crítica. Pero eso no sucedió. Todas las personas que habían escuchado mi conferencia dijeron que era muy interesante, que necesitaba ser estudiada y examinada. Y luego el jefe del Comité Bari dijo: ustedes están aquí para expresar su acuerdo con la reacción oficial ante este tipo de conferencias. Y en cambio, ¿ustedes están tratando de encontrar sentido a esos hechos? Mientras que los comunistas decían que ellos no estaban interesados en los ovnis, muchos alrededor del mundo sí lo estaban. Algunos sostienen que los avistamientos se remontan a cientos, si no a miles de años. En forma muy similar a sus equivalentes norteamericanos, muchos ciudadanos rusos están muy abiertos a la posibilidad de lo extraordinario. Muchas personas se han vuelto víctimas de los tabloides como los norteamericanos hoy en día. Sin embargo, se reunió tanta información, la gente la leyó y las revistas marginales se enteraron de que ellos creen en la explicación extraterrestre de los ovnis. No tanto en el viaje en el tiempo, pero como los extraterrestres, y la gente en Rusia es más cínica que los norteamericanos en su enfoque de la información, simplemente porque todo era una mentira. Tanto norteamericanos como rusos creen que el gobierno les mintió acerca de muchas cosas, incluyendo la investigación sobre extraterrestres. Cuando los investigadores rusos dirigidos por el ex oficial de la Marina Soviética, Vladimir Ashasha, solicitaron al gobierno los informes oficiales relacionados con los ovnis, también se encontraron con falta de cooperación. Enviamos una solicitud a los archivos del Ministerio de Defensa y a los archivos de la KGB. Y recibimos una respuesta diciendo que ni los archivos de la KGB ni los archivos del Ministerio de Defensa tenían algo en relación a estos incidentes. Si eso implica desconfianza del gobierno por parte de los ciudadanos rusos y norteamericanos, no es sin una buena razón. Para los rusos, fueron más de 70 años de régimen comunista. Para los norteamericanos, hubo un estudio de la erosión de la confianza durante los últimos 30 o 40 años. Para los norteamericanos, el conocimiento de que su gobierno una vez más no era honesto volvió en los años 60, cuando la guerra en el sudeste de Asia escaló con campañas de bombardeos secretos en Camboya. En los años 80, se vendieron armas para apoyar a los anticomunistas en Nicaragua en violación de la ley de los Estados Unidos y sin conocimiento público. Dios bendiga a América. No sorprende que muchos ciudadanos rusos y norteamericanos duden de la honestidad de los oficiales del gobierno. ¿Cuán paranoica es la creencia de que sus gobiernos podrían ocultar conocimientos sobre extraterrestres? A pesar de que oficialmente niegan el interés en la posibilidad de seres extraterrestres o sus visitas,
Los gobiernos de ambos, Estados Unidos y la Unión Soviética, sin duda han estado interesados en lo que se encuentra más allá de nuestro planeta. El hombre siempre estuvo fascinado por la idea de vida en alguna otra parte de la galaxia, y tanto los programas espaciales norteamericanos como los rusos representan una considerable inversión para explorar lo desconocido de nuestro universo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, ahora el poder preeminente del mundo, quitó sus ojos del vencido Hitler de Alemania y los dirigió hacia un nuevo rival, la Unión Soviética. Con la detonación de Rusia de su propia bomba atómica, Estados Unidos se dio cuenta de que ahora tenía un enemigo que ejercía el mismo grado de poder. Durante la administración Truman, los juramentos de lealtad tomados por los empleados del gobierno se convirtieron en una práctica común, la cual finalmente conduciría hasta los comunistas, quienes persiguen el Comité de Actividades Norteamericanas. El pronunciamiento de Winston Churchill de que Europa Oriental estaba entonces detrás de la cortina de hierro dio origen a un nuevo término para esta confrontación entre el este y el oeste, la Guerra Fría. Con el temor dominando a los Estados Unidos, la paranoia por la potencial influencia comunista tomó la forma de extraños invasores de otros planetas. La posibilidad de una invasión soviética era demasiado aterradora como para contemplarla. Cientos de hombres de Marte lanzando un ataque total sobre la Tierra, sin embargo, era otra cuestión. Por lo tanto, los norteamericanos eran invitados a docenas de películas de ciencia ficción que eran advertencias finamente encubiertas contra la amenaza roja. Con el histórico vuelo de Chuck Yeager, que rompió la barrera del sonido, la siguiente frontera por conquistar sería el polvo cósmico. Esto activó una competencia global entre las superpotencias del mundo en cuanto a quién llegaría primero a los cielos. Fue conocida como la carrera espacial. Para satisfacer las demandas de dicha tecnología, la NASA fue formada en 1958. La carrera espacial casi finalizaba en una derrota para los Estados Unidos. Sin embargo, con el lanzamiento del Sputnik, Estados Unidos temía que los soviéticos pudieran lanzar una sonda al espacio. Entonces, el lanzamiento de misiles desde estas sondas estaría muy lejos. Cuando el cosmonauta Yuri Gagarin hizo su histórica órbita alrededor de la Tierra en 1961, se convirtió en el primer hombre en ir al espacio. Estados Unidos se dio cuenta de que su única esperanza de vencer a los soviéticos era poner al primer hombre en la Luna, y en este sueño encontrarían a un campeón apasionado. Fue la promesa del presidente John Kennedy de poner un hombre en la Luna antes del final de la década la que dio una sacudida a la carrera espacial hacia la otra dimensión. No sería hasta el histórico primer paso de Neil Armstrong sobre la Luna el 20 de julio de 1969 que se cumplió el sueño de Kennedy. En los años siguientes, los voluminosos cohetes de la NASA darían paso a los modernos y aerodinámicos transbordadores espaciales. Aún antes de la caída del comunismo, se desarrollaría una nueva unidad entre Rusia y los Estados Unidos. Las rivalidades menores del pasado dieron paso a una nueva cooperación que culminaría en una tripulación conjunta de rusos y norteamericanos en la Estación Espacial Mir. Los astronautas modernos, como el Dr. Michael Foale, harían historia al trabajar con sus homólogos rusos en el espacio. Al final, los demonios de la Guerra Fría se habían silenciado. Los primeros seres humanos en llegar al espacio eran soviéticos. ¿Estaban también los rusos entre los primeros en encontrar seres que no eran de la Tierra? Esta filmación, que parece representar a patólogos rusos disecando lo que parece ser una forma de vida no humana, requiere un análisis mayor. Una vez más, pedimos los comentarios de Stanton Friedman. No sé qué opinar de esto. En realidad diría que merece una investigación más exhaustiva. Creo que esto es algo impreciso, ni negro ni blanco. Quizás más adelante veremos. Luego preguntamos al experto en películas, Sergei Goncharov, si pensaba que las características de la película de este carrete eran consecuentes con la época en la que supuestamente fue rodada. En realidad es consecuente con la información de la lata. Su negativo tiene las perforaciones del negativo. Es exactamente lo que la información de la lata indicaba. Sergei explica el significado de un fondo instantáneo, una característica interesante y posiblemente importante de la película que fue descubierta. Muy bien, el fondo instantáneo es la porción de película que hay cuando uno presiona el botón de la cámara. Comienza la exposición y detiene la cámara para detener la exposición. Y luego uno vuelve a encender la cámara. Mediante verdadera inercia, en ocasiones la cámara expone
ya sea un flash de luz o si uno aleja la cámara de la persona que se encuentra delante, se ve alguna otra cosa. Estos fondos instantáneos aparecen entre las tomas y en ocasiones muestran cosas y personas que no forman parte de la escena misma. Quedan personas que no tienen nada que ver con la información que uno ve en la película, antes o después. Una vez más, un individuo con uniforme, uno ve a esas personas llevando a cabo un procedimiento. Hay alguien en ropas de civil. Personas que uno no ha visto antes hacen que uno se pregunte si es un segmento de fondo instantáneo. El señor Goncharov llega a la conclusión de que si bien las técnicas de cámara de la filmación son consecuentes con las filmaciones del gobierno soviético y de la KGB de ese periodo, piensa que las discrepancias con el tema requieren un escrutinio más detallado. Cada vez que uno tiene temas de este tipo, cualquier investigación adicional merece la pena. Absolutamente. Friedman estaba más intrigado por las técnicas médicas de la filmación. No sé lo que hizo esta gente con los supuestos instrumentos en una unidad médica a juzgar por las cosas sobre la pared. Y es interesante que se puedan ver sus caras, pues interesa desde dos puntos diferentes. Se puede saber su identidad si uno puede encontrar gente similar a esa, y aparentemente no temen por la contaminación o por ingerir algo tóxico. Bien podría ser que ya hubieran realizado esa rutina y que alguien haya dicho, bueno, no hay nada malo allí. Luego exhibimos la película La doctora Annette Ryan del Instituto de Patología del Ejército. Lo primero que noté es la forma en que están vestidos los médicos. Están vestidos con esos prístinos guardapolvos blancos de laboratorio, y creo que sería más común para ellos estar vestidos con algo especial o hasta delantales de carnicero. Por supuesto, a menos que supieran que los estaban filmando. También parecen muy jóvenes, pero eso es consecuente con los exámenes forenses y se debe a que el personal médico con mucha experiencia no participa en este tipo de procedimiento. También noté que están usando guantes de goma, pero no están usando ningún otro equipo protector. No están usando anteojos, no están usando máscaras, en realidad no están usando trajes para riesgos biológicos. Supongo que se debe a que no están preocupados por la contaminación. Y por supuesto, esto es típico en la medicina soviética rusa. Digo, cuando pensamos en Chernobyl, solo hay que recordar que había un terrible lapsus en todo tipo de protección. Eso no sucedería en los Estados Unidos. Digo, sería inaudito. Luego la doctora Ryan hizo comentarios sobre algunas de las prácticas médicas. Muy bien, lo que está sucediendo aquí es que están utilizando tijeras de disección para abrir el esternón, lo cual era una práctica común en ese momento. Está usando el instrumento adecuado. La forma en que están sosteniendo y usando los diversos instrumentos se ve correcta, lo cual me indica que estas personas saben lo que están haciendo. Diría que hay poca duda de que sean verdaderos médicos rusos. Bien, si observan con atención esta práctica aquí, que se repite varias veces en esta filmación, lo que están haciendo es quitando un trozo de material. Uno de los médicos se refiere a él como un órgano o algo semejante. Luego el otro de ellos corta una pequeña muestra que es ubicada en un tarro para su posterior análisis, pero es exactamente lo que se haría en un caso forense o en el caso de una investigación científica. Por ejemplo, si se hubiera descubierto una nueva especie, extraerían una muestra muy pequeña para un posterior análisis químico y microscópico. El médico principal también menciona una estructura a la que se refiere como similares a costillas. Y aquí se puede ver lo que se asemeja a una caja torácica, como si fuera el torso de algún organismo antropoide o similar a los humanos. Finalmente, si bien la doctora Ryan no pudo identificar el tema, cree que las técnicas eran consecuentes con las practicadas en la Unión Soviética durante finales de los años 60. Tenemos poca información sobre el espécimen visto aquí, solo la descripción de los patólogos y el número de código de la KGB, miniatura de Sverdlov. Pero nos preguntamos qué aspecto podría tener un ser de ese tipo en caso de ser recuperado intacto. Utilizando solo las imágenes registradas en esta película y la información examinada disponible, los técnicos construyeron este modelo generado en computadoras de 3 dimensiones. Además, con algo de imaginación y algo de especulación forense, hemos recreado lo que puede haber sido la posesión soviética de un verdadero ser de otro mundo.
Regresaremos con más Infinito Complot. Archivos secretos de la KGB. La información filtrada de las fuentes de inteligencia de Occidente indican una sensación de que los soviéticos en realidad estaban intentando obtener la ingeniería inversa de algo no fabricado sobre esta tierra. En el hecho de que si alguna vez sabremos la verdad sobre el supuesto impacto del ovni en las colinas de Rozhevsky, una cosa parece cierta. Si los agentes de la KGB o de alguna otra rama del gobierno soviético sí recuperaron partes de una nave dejada por seres extraterrestres, habrían estado extremadamente interesados en examinar todos los materiales muy detenidamente. No hay duda de que los científicos soviéticos habrían querido determinar si las partes de la nave eran verdaderamente de origen extraterrestre. Habrían examinado cada pieza a nivel microscópico y verificado varias propiedades físicas y químicas. Y por supuesto habrían querido sacar ventajas de cualquier tecnología nueva que pudieran obtener de los materiales recuperados. No podemos resolver el misterio de su física. Nuestra física está basada en la mecánica cuántica. La de ellos está basada en mundos paralelos, un tipo de patrón diferente, un enfoque diferente de la historia. Es similar al efecto que hubiera producido un televisor o una cámara de video en la época en que vivió Pitágoras. Pitágoras no lo habría comprendido. Ese es el vacío entre ellos y nosotros. Sin embargo, ese es el motivo por el cual, por más que nuestros ingenieros o técnicos trataran de incluir las tecnologías, fallarían. De vuelta en Occidente, no solo los militares consideran a los ovnis un tema serio, sino que también los soviéticos se interesan en ellos. Parece que de todas formas, en el comienzo, ambas partes pensaron que los platillos voladores eran un invento del otro, y eso alimentó décadas de campañas de espionaje y contraespionaje. Muchos creen que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, como la CIA, la NASA y los militares, no fueron por completo abiertos con la información relacionada con los extraterrestres. Lo mismo es aparentemente cierto en la KGB. Algunos sostienen que la KGB, además del gobierno de los Estados Unidos, pueden haber estado utilizando el fenómeno ovni como pantalla de humo para cubrir otra actividad secreta desde el comienzo del mismo. El ex científico de la NASA, Dr. Richard Haynes, coincide. Bien, todo lo que puedo decir es que existen documentos verificados de la época de Stalin que demostraron que tenía un intenso interés por Roswell, por lo que sucedía en Roswell, Nuevo México, a mediados de los años 40. Eso tiene mucho sentido desde el punto de vista que es allí donde estaba nuestro grupo sobre la bomba atómica, el grupo de bombas 509, desde el cual finalmente sucedieron los hechos de Hiroshima y Nagasaki. Allí es donde se entrenaban los pilotos, por eso resulta comprensible que Moscú estuviera muy interesada en este tema desde ese punto de vista. Si el fenómeno ovni es una pantalla, entonces fue usado efectivamente por ambas partes, entonces es para conveniencia del gobierno ruso, del gobierno soviético, continuar con esta farsa. Puede considerarse como una forma de desinformación. Existe una teoría final con respecto a la desinformación sobre los ovnis. Muchos investigadores creen que el gobierno puede estar intencionalmente dirigiendo la atención hacia autoproclamados ufólogos menos creíbles como una forma de tentar la advertida credibilidad de todos los investigadores sobre ovnis. Personas raptadas por extraterrestres y teóricos sobre conspiraciones con frecuencia son los menos creíbles y al mismo tiempo los más visibles. La cantante rusa de rock and roll Natalia Medvedeva sostiene haber conocido a varias personas que habían tenido contacto con extraterrestres. Un hombre murió y otro quedó paralizado. Uno se volvió adicto a la heroína y no pudo sobreponerse. Sergei Proskuryakov es un investigador ruso que ha estudiado los fenómenos anómalos y las construcciones piramidales. Sus opiniones también pueden parecer poco convencionales. Un oficial de la KGB vino a verme. Filmó todos los documentos que yo tenía. No pude escapar a ningún sitio.
Creo que terminaron en los archivos de la KGB. Tengo información de que mi investigación resulta de interés no tanto para la KGB o la CIA, como para las estructuras presidenciales de los Estados Unidos. ¿Los individuos como este están verdaderamente informados? ¿O son, como creen algunos, oportunas pistas para las agencias del gobierno dentro del género de la ocultación? De todos modos, sus atrevidas creencias sirven para desalentar una investigación más profunda y que resulte mucho más simple desechar cualquier informe o evidencia sobre ovnis por ser una tontería. La mayoría de los genuinos investigadores, sin embargo, creen que es imperativo que todos los encuentros potencialmente verdaderos con inteligencia extraterrestre sean cuidadosamente estudiados. Si se hubiera recuperado algo que no fuera de esta tierra, habría sido llevado a una base militar secreta en lo alto de los montes Juro, donde se han realizado operaciones súper secretas desde la Segunda Guerra Mundial. Estas increíbles imágenes muestran a miembros de las Fuerzas Armadas soviéticas y lo que se supone son 2 agentes de la KGB inspeccionando y recuperando un platillo volador impactado. El autor ruso Benjamin Vereshchagin tiene una idea del resultado final de esta operación. Hasta donde yo sé, los residuos y las partes restantes fueron llevadas a Medici. Allí el aparato fue desarmado, analizado y luego vuelto a construir. En cuanto a las partes orgánicas, me enteré de que fueron llevadas a Moscú. Lo que sucedió después, realmente no lo sé. Su historia en parte parece estar respaldada por una de las personas que sostiene haber estado involucrada en la operación al retrotraernos a 1969. Encontramos al exfuncionario de la KGB, Pavel Klimchenkov, viviendo en aislamiento en la región de Briansk, en el centro de Rusia. Recuerda los extraños restos encontrados en Helsinki. Al principio, todos creían que esos restos eran parte de alguna nave novedosa fabricada en los Estados Unidos o Inglaterra. Pero al hacer algunas mediciones y análisis de materiales, llegamos a la conclusión de que ninguno de los fabricantes locales o extranjeros, conocidos por nosotros, podían haber hecho ese aparato. Al menos no en las condiciones existentes en el planeta. Fue entonces que vino otro para transportar los restos a una base en Monteschinier, Moscú. Junto con varios otros oficiales, fui asignado a brindar seguridad a estos materiales durante el transporte. En nuestro intento por verificar la autenticidad de esta evidencia, hicimos examinar las imágenes y la filmación misma por varios expertos. También estudiamos cuidadosamente los documentos que habíamos conseguido, los cuales inducían mayor credibilidad de lo que nos habían dicho. Entre los más contundentes se encontraba este informe súper secreto de la KGB, específicamente referido a la operación Miniaturas Sverdlovsk y describiendo en detalle la operación de recuperación. Este documento menciona al disco impactado, los restos orgánicos y la filmación misma. También se encontraba esta orden secreta del Ministerio de Defensa soviético pidiendo asistencia de la unidad militar 67.527. Observamos detenidamente la evidencia de las imágenes, como los uniformes y las aplicaciones usados por los soldados en los brazos. Estas aplicaciones parecen concurrentes con las usadas por tales compañías de defensa aérea del servicio soviético como la unidad militar 67.527. Todos están usando abrigos de invierno, los cuales no parecen tener la insignia. Pero eso no es nada característico para los abrigos de invierno. En general, no tienen una identificación. Estos son todos miembros de la misma unidad. Puedo ver que las armas son del tipo AK, la principal arma de batalla del ejército ruso. Aún hasta la actualidad se trata del arma Kalashnikov. Claramente, se trata de una AK
La culata, la garganta de la culata, no hay abertura de boca, no hay cajón del mecanismo, no hay duda de ello. Todo parece estar acorde con las bocas de las armas que puedo ver en esta película. Además, tuvimos notas del examen científico del espécimen orgánico recuperado, el cual parecía ser compatible con la banda sonora de las imágenes de la disección. Con tantos elementos en aparente concurrencia, la historia de Vereshchagin se vuelve aún más tentadora y desconcertante a la vez. ¿Es posible que los rusos en realidad hayan recuperado una nave extraterrestre y a sus ocupantes hace 3 décadas? Regresaremos con más Infinito Complot. El comunismo cayó, pero la amenaza para la humanidad aún sigue vigente. Más de 100 sumergibles yacen cargados de radioactividad en el Ártico y en bases secretas. El gobierno ruso se comprometió a desarmarlos, pero ¿por qué no lo hace? Conozca los efectos de un desastre que late bajo las aguas, sumergiéndose en los secretos de las profundidades rusas. Este jueves, en Infinito Complot. Hay una amenaza invisible que late en la oscuridad con un solo remedio. El exorcismo. Experimente la macabra sensación de tener el diablo en el cuarto. Este viernes, en Infinito Esotérico y Oculto. Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas, sugerencias y opiniones. Dirección postal, Melián 2752. Código postal, 1430. Buenos Aires, Argentina. Esperamos su mensaje para hacer Contacto Infinito. De los ovnis, a las terapias holísticas, de las profecías, a la reencarnación. Y cuánto testimonio hemos escuchado, cuánto protagonista hemos entrevistado y los misterios que quedan por escuchar. A ver. El último imperio del mal en la Tierra es el imperio angloamericano. Lo que él dijo se cumple. Hay un despertar en la conciencia de las personas que están buscando un nuevo camino de vida. Y de pronto, detrás de los cerros asomó una luz. Acompáñenme a Zona Infinito, de lunes a viernes, por esta misma señal. La salud ha estado siempre al alcance del hombre, en las hierbas, las flores, los minerales. Y cuando no existían bisturíes ni rayos láser, las manos eran la mejor herramienta para la curación. Hoy se vive un retorno a aquellas técnicas simples y naturales, en busca de una relación más franca con el cuerpo, la mente y el medio ambiente. Acérquese al bienestar desde una nueva perspectiva. Aprenda a vivir mejor en Infinito Alternativo. Infinito. Señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Complot. Los archivos secretos de la KGB. Si los miembros del ejército soviético tenían conocimiento del impacto de un supuesto ovni, entonces, ¿qué sucedió con estos individuos? Y si no pueden ser encontrados hoy en día, ¿por qué no? En el curso de nuestra investigación, nuestra meta era seguir cada pista, buscar cada resto de información relacionada con el incidente llamado Operación Miniaturas Sverdlovsk. La tenue pista de papel que hemos reconstruido utilizando documentos gubernamentales recuperados, finalmente nos condujo a un laboratorio de un ex instituto de biología de investigación científica. Al intentar obtener registros sobre los individuos descritos en las imágenes, obtuvimos estos documentos adicionales.
3 certificados de defunción, todos con fecha 24 de marzo de 1969. Una semana después de la fecha en la que indican los registros que fue realizada la examinación. Causa de muerte de los 3, hemorragia cerebral. La doctora Ryan nos dijo que las posibilidades de que esto ocurra en forma natural son casi cero. El ex instituto dirigido por el Estado es ahora un centro privado de enseñanza conocido como Instituto Médico Moscú. Pero que se trata del mismo edificio que se vio en las imágenes de la película resulta obvio al comparar elementos como las mesas de trabajo de piedra y el particular azulejado de los pisos. La diferencia reside en que los procedimientos experimentales de una época fueron reemplazados por lecciones de anatomía de rutina con muchas manos por lograr experiencia. Las operaciones secretas ahora son oportunidades educativas brindadas abiertamente. Pero en el sótano hallamos restos del pasado de estas instalaciones. Recordatorios de una época en la que los procedimientos realizados aquí no estaban abiertos al público ni sujetos a escrutinios por parte del público. ¿Qué estaban experimentando los soviéticos en décadas pasadas en el Instituto de Investigación de Biología? La respuesta a esta pregunta aún debemos encontrarla. Igualmente, muchas preguntas acerca de las imágenes de la película y la supuesta operación Miniaturas Berlos permanecen sin respuesta. Cualquier hallazgo extraordinario, como el aparente registro filmado del impacto de una nave espacial o lo que parecen ser científicos examinando partes de una forma de vida extraterrestre, requieren un mayor análisis. Pero parece increíble que tantos elementos de esta historia, procedentes de diversas fuentes, parezcan compatibles. El relato original, como fue contado por investigadores, testigos, los documentos recuperados y, por supuesto, la película. Debemos preguntarnos, ¿es esta filmación genuina? Y si es así, ¿representa un caso verdadero de visita extraterrestre? ¿O, como se sugirió, la película era parte de una campaña de desinformación de la Guerra Fría? Otra posibilidad propuesta es que simplemente se trataba de un ejercicio de entrenamiento militar capturado en una película. Una vez más, si se trata de un verdadero impacto de ovni, ¿dónde se encuentran los restos y qué sucedió con el cuerpo del ser extraterrestre? Con todo lo que hemos visto aquí, la gran pregunta parece ser: ¿cuál es el significado de lo que claramente son profundos descubrimientos y alguna vez sabremos toda la historia? Esperamos que hayan disfrutado la visita a Rusia con nosotros y esperamos que se hayan formado una idea de lo que promete ser una continua fuente de intriga y controversia. Gracias por unirse a nosotros. Soy Roger Moore, desde la Plaza Roja.